simplemente me quedaba sentado y empezaba a llorar y pues realmente yo no entiendo por qué. Simplemente como que es una tristeza, me hago chiquito y empiezo a llorar. Eh, También he tenido episodios de cutting. Hola, bienvenidos a otro episodio de Educando a Papá. Ya llegamos a nuestro capítulo número 10, en donde estamos en el final de nuestra primera temporada. Estamos muy agradecidos con ustedes por escucharnos, por compartir sus opiniones, sus sugerencias, y por siempre estar atentos y ya. ¿Qué dices? Hola, bienvenidos. Espero que les guste este capítulo que es muy especial. Sí, bueno, así como dijo mi papá, estamos en un capítulo especial en donde tenemos a dos personas muy importantes de invitadas, que son mi mamá Jenny. Hola. Y mi hermano Sebastián. Entonces, pues, preséntense. ¿Quiénes son ustedes? Tu mamá. Hola, yo soy Jenny Gómez. Soy administradora de empresas de profesión y estoy en este momento cumpliendo un gran sueño que es estudiar psicología. Voy casi a mitad de la carrera y eso pues me tiene muy contenta y viene como muy al tema que vamos a tratar hoy. Hola, yo soy Sebastián, soy su hermana, su hijo y su hijo. ¿Mi hermana? ¿Tu hermana? Los nervios. Yo soy Sebastián, soy músico de corazón desde hace muchos años y estoy en el plan de volverme profesional. Bueno, pues ya como mi mamá dijo un pequeño abrebocas, hoy vamos a hablar sobre la salud mental porque creemos que es un tema bastante importante en ámbitos personales, como familia y bueno, nada. Entonces pues vamos a empezar. Arranquemos. Bueno, yo quiero empezar dándoles como a grandes rasgos algunas cifras sobre la salud mental, específicamente sobre los suicidios. Bueno, para iniciar, quiero comentarles que la Organización Mundial de la Salud estima que más de 700.000 personas mueren al año a causa de un suicidio, lo que da más o menos que una persona se suicida cada 40 segundos, que es la verdad me parece muy impresionante, y que en el 77% de estos suicidios ocurre en su mayor parte. No, el 77% de los suicidios es en países de bajos recursos. Bueno, según un reporte que se realizó en septiembre del año pasado, 2023, en Colombia, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, se registraron 30.021 suicidios hasta el día 8 de septiembre del año pasado, donde los hombres tienen como el mayor porcentaje, o sea, los hombres cometen más este acto que las mujeres. Y la mayor cantidad de casos se presentan entre los 18 y los 44 años. Y hablando acá en Colombia, Bogotá es la ciudad con más porcentaje de suicidios. Y bueno, yo quisiera saber, conociendo estas cifras, ¿ustedes qué piensan? Como, ¿qué impacto tiene escuchar estos números que son bastante grandes? ¿Yo? El que quiera hablar, vamos a tener una dinámica para que, pues como somos bastantes, que no se vaya a volver acá un sancocho. Entonces, pues, si quieren hablar, levantan la manita, el que tenga el peluchito o como quieran. ¿Puedo ir al baño? ¡Ay, no! Jenicita. Bueno, Sí. realmente sí es alarmante las cifras. Siempre pensamos o vemos las estadísticas en otras enfermedades físicas y estamos como más pendientes del cuerpo y no de pronto de la mente, que es realmente importante, y escuchar esas cifras pues es preocupante, es preocupante. Afortunadamente yo considero que hoy en día se está hablando más del tema y eso abre las puertas a que pues hayan más posibilidades para que los jóvenes o cualquier otra persona en una situación difícil pueda hablar y pueda ser escuchada, que no sea como un tabú, sino más bien que se pueda enfrentar a esta situación, como ir por una diabetes, por una migraña, por lo que sea. Entonces sí es alarmante y pues espero que realmente todas estas investigaciones que se están adelantando y que se están haciendo al respecto nos sirvan para, pues como familia, como padres, estemos muy atentos al tema. ¿Quién? ¿Tú alzaste la mano?
¿Vamos Evitas? ¿Cómo era la pregunta? Ay, ¿qué piensan de los datos? No, es alarmante. Yo creo que de todas maneras esos datos deben estar muy por debajo. No sé cuál sea la metodología que utilizan, no sé cómo lo hacen, pero yo creo que esos datos deben estar muy por debajo. No sé si eso lo reportan, por ejemplo, las EPS. Sí, están registradas y de hecho miré y nuestra EPS registró el año pasado 7 suicidios. Y no me acuerdo cuál fue la que más registró. Pero sí, lo registran por las EPS. Entonces, si es así, pensemos en la cantidad de personas que no tienen acceso a la salud y que sufren este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que las cifras deben estar por debajo de... Y sin embargo, son alarmantes, claro. Sí. Claro. ¿Tú qué piensas, Sebas? ¿Qué sentiste al escuchar esos números? No, pues sí, es una... Pues no, o sea... yo creo que simplemente se tienen, o sea, ahora se tienen más registros y pues casi siempre, yo creo que hay personas que dicen que pues que en esta época se han registrado más veces, más cosas y más personas, pero yo creo que siempre ha sido igual de frecuente, solo que a veces no se contaba. Entonces pues sí, es una cifra alarmante, pero pues, sí. Sí, es cierto, es como lo que hablábamos el capítulo anterior. Es como lo que hablábamos en el capítulo anterior, que no es como que ahora todo el mundo se queje de su salud mental y no sé qué, sino que ahora se habla, no, se muestra más ese tipo de cosas y hay como más, no sé, encuestas o sí, se visibiliza un poquito más. Se visibiliza, creo que esa es la palabra. Lo correcto, sí. Yo quisiera saber, esta pregunta más como a los papás, ¿cómo era el tema de la salud mental? Aunque mi papá ya habló un poquito de eso en el pasado, pero que ahonde un poquito más. El tema de la salud mental en su juventud, en sus generaciones. Bien, primero. Uy, qué oso. Ay, qué oso. Bueno, yo siento que ese tema no se tocaba. O sea, yo realmente no recuerdo haber hablado con mis padres acerca del tema, incluso con los compañeros, creo que tampoco. Yo empecé a sentir como esa necesidad de expresar cosas. Bueno, no sé, a ustedes se los he contado, y yo era muy tímida, todavía lo soy, pero en ese tiempo yo sentía que tenía una necesidad y no sabía cómo de afrontar la timidez y cómo de entrar a un grupo, de socializar con más tranquilidad. Y sentía que no sabía cómo hacer, pero pues tampoco sabía quién decírselo. O sea, trataba como de, yo pienso que nuestra generación trataba como de sobrevivir, como de enfrentar por el solo hecho de que no se hablara de estos temas. Yo a los 14 años siempre les he contado que yo tuve ese sentir como de estudiar psicología a raíz de eso, de que, o sea, me quería conocer, quería entenderme y me parecía muy chévere poder entender y ayudar a otras personas, pero no era un tema que se tocaran en la casa realmente. No tuve un familiar o alguien cercano que por lo menos supiera que sufriera de alguna enfermedad mental, ansiedad, depresión, que son como las más, de las que más se hablan, o una esquizofrenia o alguna otra enfermedad grave de salud mental, no lo conozco, no sé que existiera o no se habló, solo que uno decía, uy, parece que está deprimido, porque siempre llamamos la depresión como a la tristeza, al llanto, y ya, pero no era un tema realmente que se hablara, yo no lo viví tan así. Igual, como había dicho antes, esos eran temas que no se tocaban, no se les daba realmente mucha importancia. Si a usted le hacen bullying, mirar cómo se defiende. Creo que en general era el tema del bullying, ¿no? En general era como o sea, yo pensando ahorita en el pasado, sería como el único motivo en ese momento. El resto no era que uno tuviera otros motivos para estar deprimido. O tal vez, perdón, no lo veíamos así. No lo veíamos. No lo veíamos así porque uno siempre en la adolescencia tiene como esos conflictos porque está cambiando de niño a medio adulto porque todavía no sabe tomar decisiones de muchas cosas, y yo creo que era que nosotros no sabíamos que existía o no se tocaba ni en los colegios, ni en la casa, ni en ningún lado. Entonces uno como que no se enteraba
de esa posibilidad que había, y yo me imagino que no eran tantos profesionales o no se visibilizaban tanto como es hoy en día, que tú encuentras en YouTube un montón de psicólogos, de tips, de cosas. Obviamente, pues tú tienes que ir si necesitas, tienes que ir y que te hagan la valoración y la terapia, el tema. Pero hay ahorita más recursos que los que teníamos de pronto nosotros. Yo sí, papá. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo. No, Yo soy la pues, jefecita. sí. Bueno, hay una pregunta que quiero hacerle a los tres y a mí también. O sea, yo también voy a responder. Y es que si se sienten cómodos hablando sobre sus emociones y sobre sus pensamientos en este ambiente, como en familia. No, va a iniciar Sebas porque él no lo ve. Mi mamá quiere hablar. Sí. ¿Qué? ¿Te sientes cómodo Ok. expresando tus sentimientos y pensamientos con nosotros? Pues yo sí me siento cómodo cuando logro entender cómo me siento, porque algo que me parece difícil para mí es entender cómo me siento. Entonces, no sé, entonces yo sé, pues estoy aburrido, yo siempre lo asocio con la aburrición. Abrumé. Hermana de mi hermana. Sí, pues yo me siento muy cómodo con ustedes. De pronto me siento más cómodo con alguno en específico, pero pues sí, yo siento cuando siento algo así muy fuerte, yo te les digo inmediatamente. Hay excepciones porque puede que sea algo, no sé, digamos personal o íntimo y pues no les cuento como tal el momento o la acción que me hizo sentir así, pero a mí sí me gusta expresarme cuando entiendo qué siento. Mi amor. Okay. Espera, yo tengo una pregunta. ¿Cómo haces para entender lo que estás sintiendo? O sea, ¿cómo así que cuando entiendes lo que sientes? Yo siempre, es que no sé si es una tristeza o una ira, cuando me siento mal, yo siempre lo he asociado con aburrimiento y con indiferencia. Entonces, pues que no sé, realmente todavía no sé cómo me siento en ocasiones, pero pues, em, ¿cómo logro identificarlo? Simplemente, pues casi siempre cuando me da rabia, pienso en hacer cosas, entonces, ay, voy a gritar, voy a hacer tal cosa, voy a golpear algo. Pero cuando siento tristeza, simplemente me da ganas de mirar. Entonces, así es como la forma más fácil de identificar es mi forma física. Ujú. Bueno, hoy en día siento que es más fácil para mí expresar mis emociones. Yo he sido un poco como introvertida en ese aspecto, o sea, me gusta siempre mostrarme fuerte y en eso quiero seguir trabajando, estoy trabajando porque te hace fuerte y te hace valiente expresar lo que sientes realmente. Y a veces yo siento que callo y creo que no es tan sano porque te vas acumulando de sentimientos y de cosas que porque los demás no te vean triste o no te vean mal, entre comillas, o sea, esa parte social que te juzga y que te rechaza y no siempre es así, o sea, yo cuento con ustedes, por ejemplo, cuento con mis hermanas, cuento con la familia de Hugo y siento que yo en determinado momento puedo expresar mis emociones y puedo ser escuchada, pero no es tan fácil, o sea, de niña en la adolescencia no era tan fácil para mí expresar mis sentimientos con mis papás, aunque yo tenía buena comunicación con ellos, no era tan abierta como de pronto es la de ustedes con nosotros, que de pronto tienen como más confianza para acercarse a nosotros, decirnos sus cosas. Nosotros tratamos de escuchar y de entender, como que ser más buenos escuchas. Yo creo que nosotros nos hemos caracterizado como padres y como familia de tratar de escuchar al otro y tratar de entenderlo, de ponernos como en la posición del otro, que no es fácil. Estoy trabajando en eso, me parece que es buenísimo hacerlo, me parece que si uno lo hace en el momento que es, puede liberar y no llevarlo como a una acumulación de sentimientos que estallas a veces hasta con la persona que no era, o contigo mismo, te estás cargando y tienes esos pensamientos ahí, no te dejan como evolucionar, como avanzar y como estar en paz, que es finalmente lo que yo creo que todos queremos, o sea, tener como una cierta tranquilidad. ¿Sientes confianza entonces? Siento confianza, mucha más confianza hoy en día en expresar mis emociones, sobre todo en esta familia, o sea, hacerlo todo con ustedes. Muy bien.
Esa era la pregunta. A Sebas le gusta ir al grano y yo... Esa es la pregunta. ¿no? Así falta. A mí ¿Faltas también. tú? Bueno, yo también me siento cómoda expresando mis pensamientos, mis emociones, de pronto algunos más que otros. Algunos, pues claro, hay diferentes temas que de pronto son un poquito como más, qué penita decirles esto, o qué van a pensar de mí, bueno, cosas así. Pero siento que ustedes como papás, y pues con Cevita somos repanas, como papás nos han brindado esa confianza de contarles pues de todo, que igual pues no nos van a juzgar, solo pues la idea es como que nos van a guiar en las cosas. Entonces sí, yo sí siento esa confianza de expresarme con ustedes. Yo no me siento tan cómodo, sobre todo con las emociones como la tristeza. Es decir, yo a veces prefiero guardarme ese tipo de cosas y no hablar con nadie, no decirlo Ámbito. en este ambiente, sí, como que siento que no pueden, o sea, como que no pueden brindar una solución al problema, entonces prefiero tratar de solucionarlo yo y no cargar a todos con ese problema. Entonces no me siento tan cómodo con ese tipo de emociones. Con la alegría, con la felicidad, con ese tipo de cosas, sí. Pero con la rabia es un poquito complicado porque yo soy una persona explosiva. Entonces a mí me he dado cuenta que muchas veces me agobio y exploto y puedo afectar a los demás. Entonces, no, para mí no es tan cómodo expresar las emociones malas. ¿Se puede decir emociones malas? Negativas. O las negativas. Las menos mejores. Las menos mejores. Entonces, no, ¿No? no tanto. Bueno, yo quiero decirte que puedes expresar tus emociones tristes, porque pues de eso se trata, ser una familia. Y pues entre todos, yo sé que hay muchas cosas que no, pues Sebas, yo o mi mamá, bueno, no podemos solucionarlo todo, pero yo siento que de alguna u otra forma hablarlo es como soltarlo. Y así, pues así no solucionamos nada. Tú puedes como quitarte un poquito ese peso de encima porque estás compartiendo con nosotros cómo te estás sintiendo y de pronto a veces yo siento que uno está como tan cerrado a las cosas que de pronto no ve más allá y cuando comparte lo que está sintiendo, la otra persona como que le dice, ay, ¿por qué no has intentado tal cosa? O ¿por qué no hacemos tal cosa? Y es como, ay, yo, ¿por qué no pensé en eso? Entonces siento que hablarlo ayuda a abrir como otras perspectivas y a que no te cargas y termines así todo pesado. O sea, yo no estoy gordo, estoy pesado de Estás tantas lleno de cosas. problemas. Ajá, bueno, a mí se me surgió una pregunta, dándoles como los datos de que los hombres son como las personas que más se suicidan. Yo quisiera saber, ¿ustedes qué piensan de la razón? ¿Era eso lo que creías que iba a preguntar? Sí. La razón de por qué crees que los hombres. Bueno, yo creo que en edades como las de Hugo podría ser exactamente lo que está diciendo, que no quieren cargar a su familia. Es una posibilidad, ¿no? Porque el suicidio, sí, hay muchos factores, pero uno podría hacer eso que él acaba de decir. Se carga tanto de esos pensamientos, de ese problema o de esa tristeza, de alguna situación que lo llevó a estar así y no lo suelta. Y entonces al no soltarlo, no digo que siempre en un 100% la gente se vaya a suicidar por eso, pero pienso que los hombres siempre tienden a hacer eso, sobre todo los padres de familia, como que esa es su manera de proteger a su familia. Piensan que al no contar con el resto, porque es una preocupación que de pronto no podemos ayudar a solucionar, mejor me la quedo yo solo. Y se va acumulando y se va acumulando. Pensaría que podría ser, aunque hoy en día en los jóvenes, o sea, no, la depresión, la ansiedad y ciertos temas mentales no distinguen el sexo y no distinguen edades, pero podría pensar que podría ser pues algo así, que tenga que ver con ese aspecto. ¿Tú qué piensas? Así, fue como ya explota. Sí, puede ser, me imagino que puede ser una posibilidad. Por ejemplo, en el caso de Sebastián, yo me imagino que uno intrínsecamente tiene el pensamiento de que eso está mal, de que no expresarlo está mal. Y entonces sí he tratado de enseñarle a Sebastián que él debe decir cómo se siente. O sea, que debe tener esa fortaleza de decir, me siento bien, me siento mal, necesito ayuda. Me imagino que porque internamente yo sé que está mal guardármelo. Okay. Entonces me imagino que sí, tiene que ver
con el tema del suicidio en hombres de esta edad tiene que ver con esa carga que acumulamos, seguramente. ¿Tú qué crees, Editas? De acuerdo. Por 2. Por 3. Unos. No, pues sí, pero sí, yo creo que es los hombres entre hombres sobre todo, se habla menos de las emociones que de pronto entre mujeres o mujeres y hombres. Entonces, sí, simplemente los hombres se guardan más las cosas y se creen más fuertes. Puede ser. Sí, yo creo que está todavía como en ese estereotipo de género, de que los hombres deben ser los fuertes, los valientes, y pues siempre se ha mostrado que mostrar los sentimientos o que mostrarte triste es de débiles. Entonces yo creo que sí que va como por ese estereotipo de que siempre se tienen que mostrar pues como hombres, varones fuertes y que nada los vence. Bueno, entrando ya como al ámbito familiar, pues ahorita ya como les mencioné al principio, nosotros como familia hemos experimentado, hemos vivido situaciones relacionadas a la salud mental fuertes que nos han hecho como replantearnos muchas cosas, que nos han unido como familia en este aspecto y bueno, es relacionado con Sebas, con mi hermanito. Y pues Sebas les quiere compartir su historia, todos queremos compartirles como nuestros puntos también de vista, cómo vivimos la situación, cómo nos sentimos como mamá, como papá, como la hermana y como Sebastián, que era el que estaba viviendo como en carne propia esos sentimientos. Entonces Sebas les quiere compartir su historia. Sebas, adelante. Desde los 11 años más o menos yo eh, no sentí una atracción, sino simplemente como que me llegaban esos pensamientos y cosas. Entonces, por ejemplo, digamos en una actividad de español, teníamos que simplemente actuar y escribir alguna historia que habíamos escrito y mi historia era acerca del suicidio, era como de un amor imposible y esas cosas y terminaba matándose todos de chistoso. Era eso. Yo empecé a notar como más o menos como a la de 11 años que me empieza, no hay, es que no es interesar, es raro, pero sí como que empiezo a escuchar más esos pensamientos acerca de la tristeza, porque no es tristeza. Más o menos como, bueno, fomentando los pensamientos, los sentimientos. Yo a veces me sentía fuera de mi cuerpo, por así decirlo. Entonces era como eran momentos extraños porque pues normal, me siento acá normalito y como que me siento que no me puedo mover o cosas así, como que me quedo acá y como que no sé qué hacer o cosas así. Bueno, eso es este personal antes de contárselos a ellos. Más o menos a los 14 años, o sea, ya en la pandemia, después de hacer una vuelta en el centro comercial con mi mamá, después de hacer la vuelta, yo le expreso ¿qué me llevó a eso? Simplemente como, pues ya como tal pedir ayuda, entre comillas, simplemente buscar un apoyo distinto. Un apoyo, no había apoyo. Era eso. También otra cosa que me motivó fue que el día anterior habíamos visto una película. Esa película me acuerdo que había una escena donde la protagonista se quitaba la camiseta y mostraba su espalda cortada. Y no me acuerdo cuál de los tres lo dijo, pero dijeron, ¿por qué harán eso? Y pues pues yo no sabía nada todavía, entonces yo dentro de mí mismo dije, no sé por qué lo hago, por qué lo hacen. El día siguiente le conté a mi mamá y ya después, ya llegando a la casa, le conté al resto. Em, bueno, le conté acerca de... Hay una frase en esa época que siempre le decía que era, pero es que, ¿por qué tanto tiempo? Es muy largo, es demasiado largo y ¿qué voy a hacer? Muy largo que. Es muy No. largo el video, este podcast va a estar muy largo. Que muy larga, la vida era muy larga y no sabía qué hacer. Entonces, hay cosas que me motivaban, o sea, pues yo siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado escribir, a veces leer, pero hay momentos donde simplemente me quedaba quieto y no sabía qué hacer o ya no quería tocar la guitarra o cosas así. Les expresé eso también. Había momentos donde y yo creo que ellos también lo notaron que yo simplemente me quedaba sentado y empezaba a llorar y pues realmente yo no entiendo por qué. Simplemente como que es una tristeza, me hago chiquito y empiezo a llorar. Eh, También he tenido episodios de cutting.
Em, Contémosle a la gente que de pronto no sabe qué es el cutting. ¿Qué es, Sebas? para los que no saben inglés, cutting significa... Pero cutting viene del cut, que cut significa cortar. El episodio de cutting es simplemente con cualquier instrumento cortante, filoso, cortar, autolesionarse en cualquier zona del cuerpo. La más común suelen ser los brazos o las piernas. Eso. Entonces, también les conté acerca, en esa época no era tan fuerte, por así decirlo, en esa época era simplemente pellizcos que me hacía en la parte exterior de la mano. Después ya de un tiempo ya empezó evolucionando y también esos pensamientos de ya no querer estar, por lo que les digo que es muy largo el tiempo, ya no sé qué hacer, estoy cansado, también a veces me dolía el corazón, o sea, tipo como ese dolor como un preinfarto, como que me dolía el corazón así fuerte y entonces el brazo se me dormía, el brazo izquierdo, el brazo del corazón, eso fue lo que yo les expresé y pues tuve una recepción positiva acerca con ellos expresaron muy bonito su forma de ser, con abrazos, besos, entre lágrimas. Muchas lágrimas. Y pues empezamos un proceso, entonces fue lindo porque de una vez buscamos ayuda, de una vez empezamos a hablar con las personas pertinentes que saben acerca del tema y pues mi diagnóstico ha sido muy variable, pero en este momento pues sería TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ya creo que eso es a grandes rasgos. Háblalo A del muy TOC. grandes rasgos. Háblalo del TOC. Es que quería aportar el momento que te saltaste, que fue la hospitalización. Pues que no llegaba ahí, solo les conté cuando ya me sentí mal. Eso fue 2 años después. Sí. Ah, ¿qué? Oh, todo. Ah, Es que es todo, bebé, es todo. Entonces, después de contarles, pues siguió una serie de terapias con 4, no, en esa época fue como con 2 psicólogos. Con una psicóloga, justamente fue gracioso porque fue la psicóloga que yo tenía cuando era bebé en el colegio. Pues ella no se acordaba de mí, obviamente, porque tenía como 4 años, pero yo sí me acordé de ella y fue lindo, fue interesante. Yo nunca había estado, o sea, yo no me acordaba. Lo único que me acuerdo era de unas caritas que tenían una paleta, ¿cómo se llama? Cosa de paleta, que tenían una carita feliz, una carita triste y esas cosas. Y pues mi mamá me preguntaba cuando llegaba, o mi papá, cuando llegaba del colegio, ¿cómo te sientes? Y yo sacaba la cosita. ¿O tú sacabas la cosita? No, tú elegías. Yo decía la cosita. De hecho, tengo la imagen ahí viva del cosito en la mesita, no sé por qué. Bueno, ya después de eso, ya avanzando en la línea del tiempo, vienen momentos entonces de llorar sin razón, sin aparente razón, de lo que les digo como el preinfarto. También lo de que no me siento en mi cuerpo o que yo como que veo raro, veo como medio borroso. O sea, además de que tengo gafas, veo más borroso. Entonces se siente raro. Bueno, y fue avanzando el tiempo, fue avanzando las emociones y los sentimientos, y dentro de eso también empezaron los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos, pues, son pensamientos intrusivos. Entonces llegaron los pensamientos intrusivos de, literalmente, no literalmente, no. Después de un tiempo sí fue como una pequeña voz, que pues es mi voz, pero era diferente porque pues yo no lo estaba pensando directamente, pero también eran imágenes. Entonces, por ejemplo, entonces no es como, haz esto, sino simplemente mostraba la imagen. Entonces me veía yo yendo al baño y cogiendo una cuchillita, por ejemplo. O cuando ya me sentía muy triste, como que sentía que algo me faltaba en los brazos. Eso es muy raro. Siento que algo me falta en los brazos y cuando me corto, ese dolor como que alivia, entre comillas. Entonces, el dolor alivia ese sentimiento. Después de eso, pues hubo más, eh, hubo más episodios de lo mismo. eh, y pues siempre pues, me ayudaban, me consolaban en ese momento. Y ya después de un tiempo, pues ya empezamos ¿a qué? Pues ya con el psicólogo, ya empezamos a hablar con un psiquiatra, con medicamentos. Y hubo una época crítica, un momento crítico que fue hace 2 años, 2022. Súper claro. 16 de mayo de 2022. Sí, fue un momento donde me hospitalizaron en un hospital psiquiátrico, y pues La razón de la hospitalización fue alto riesgo de alto suicidio. riesgo de autolesión y también a los demás, era la esta. Em, em, pues fue un momento, pues mi papá estaba conmigo en ese momento,
Y pues nos sentábamos con el psicólogo Con el ya psiquiatra. con el psicólogo, ya en el hospital, con el psicólogo que Mm. hay en el hospital, y pues él nos preguntaba, y yo en ese momento sentía que sí podía pasar algo muy fuerte. Entonces yo le dije que sí, que yo sentía que sí, entonces él nos dijo que era necesario. Sí, era Entonces, psiquiatra, él era psiquiatra. Él era un psicólogo. psiquiatra. el loquito era psicólogo. Lo que- Es que era muy chistoso. Era calvito, tenía los pelos así largos, tenía como una joroba, parecía un científico. Bueno, entonces él era un psiquiatra. Entonces él nos preguntaba y yo les respondía que sí, que yo sentía que había alto riesgo. Y pues mi papá, pues, entre lágrimas, pero entendió. Y pues hicimos todo lo posible. Entonces me internaron y ya pues el sistema de ropa, todas esas cosas. Es muy curioso porque no puedo tener ni mis manillas, ni mis anillas, ni mi reloj, ni puedo tener correa, ni puedo tener cordones. Pues ya se imaginarán por qué. Fue una experiencia curiosa, fue rara, porque yo me sentía pues dopado. Pues, fue un momento raro porque realmente, además de los medicamentos que me daban, en esa época también me dio COVID, entonces fue como todo al mismo tiempo. Entonces fue muy chistoso. Simplemente es un lugar, primero, como yo tenía riesgo de autolesión, pues me metieron en un pabellón. Pabellón De era como a cárcel, aislados, pero sí, en un pabellón que se llamaba San Camilo, que eran los riesgos de alto riesgo. de los de alto riesgo. Entonces ahí como que era como por niveles, por así decirlo. Entonces cuando tú llegabas y de alto riesgo, te dejaban en una habitación. Entonces pues yo simplemente llegué y me acosté en la habitación, ya era tarde, era casi noche. Y lo único así como relevante del cuarto, pues queda todo blanco y que en la pared aparecía mi nombre con un montón de figuras que pues nosotros les preguntábamos a los doctores y no nos podían decir qué significaban. Eran corazones, rayos, No podía, o sea, estaba prohibido. era como un código entre ellos, no sé. Pues yo supongo, pues siempre decíamos el que tenía más era más grave. Hay una niña que tenía resto y todo, y ella decía, yo soy la más grave. Oh. Sí, Mis sí, traumas, mis chistes. sí. Entonces había un cosito con marcador, entonces siempre decía Sebastián Medina, creo que decía el día de cuando nos intervinieron. Sí. Yo entré normal, la primera noche fue muy difícil, pues entre comillas, porque pues, yo me dormí muy rápido, pero fue raro porque pues no hay nada, no hay televisor, no hay nada, no hay celular, pues no puedo hablar con nadie, las ventanas tienen rejas, hay una cortina. Entonces es como una no, no es una cárcel. Entonces yo simplemente me acosté ahí, me senté y esperé mi comidita. La comida no era rica y de hecho conocí a un amigo que me daba comida a veces, entonces era un plus. La primera vez era solo yo en un cuarto, en un cuartico solo con una camita. Y había como si hubiera un closet, como si hubiera habido un closet alguna vez ahí, pero no había nada. Simplemente llegaban con la cosita y yo me acostaba, apagaban las luces y me acostaba a intentar dormir. Pero después de eso teníamos que dar los medicamentos. O no creo si era antes, pero no me acuerdo. Entonces salíamos de la habitación, nos acompañaba un doctor y llegábamos a un lugarcito donde aparecía un doctor y nos daban un vasito chiquitico, las pasticas, y yo me las tomaba con agua. Me acuerdo que eh, algo que me gustó mucho es cuando yo estoy normal y yo siento que las personas alrededor mío solo hablan, no de cosas interesantes, pero sí hablan como cosas que yo como que no me interesan mucho y como que son muy por fuera, muy cosas así. Yo sentía, Cotidianas. sí, entonces fue muy lindo. Y además que pues yo casi no hablo, yo no soy tan Se nota. era mi madre. No soy tan extrovertido, o sea, socialmente no hablo mucho con las personas. Cuando me tocó confianza, pues ya tengo 17 años de confianza con ellos. Bueno, entonces simplemente nos sentábamos ni siquiera en una silla, ¿cómo se llama eso? Hay un vidrio y hay un cosito sí, era para sentarse. Y había el productor, y entonces sacaba Sebastián, entonces sacaba el cosito, y fue. Y lo que les digo entonces es que las personas alrededor siempre siento que hablan de cosas así muy que no, como que no sé, como que no me interesan o cosas así. Yo sentía que todos éramos niños allá adentro y era muy bonito. Yo, acuerdo, ese mismo día que me internaron, pues la intervención fue larguísima, fue casi todo el día esperando ahí sentados en la sala de espera, mientras que llegaban unos, me despedían y cosas así, me traían la ropita. Y había una muchacha, se llamaba Laura. Ella también estaba ahí, estaba con su mamá y pues estaba igual que yo, solo que ella sí la habían trasladado porque ella estaba en otro lugar. Y ella se acercó, cuando ya ingresamos, y ella se acercó y me empezó a hablar
pero como si fuéramos niños. Entonces fue como, no sé, fue lindo porque pues fue muy chévere, fue muy bonito. Empezamos a hablar simplemente y pues la verdad ya no me acuerdo de qué hablamos. Bueno, me estoy explayando mucho, mami. Estás muy detallista. Ya está muy detallista. Ya mucho. Bueno, entonces voy a ¿Cómo- voy a acelerar un poquito más. ¿Cómo fue ese sentimiento cuando tú estabas en el hospital? ¿Qué pensabas? ¿Nos extrañabas? O sea, ¿cómo te sentías como en ese aspecto de estar solito? Entonces, bueno, es la primera noche, como les digo, entonces yo siempre digo chistoso porque pues es un ademán mío, pero no es chistoso, es como raro, como, no fue bueno, incómodo. Chistoso de raro. Eso, chistoso de raro. Entonces, bueno, la primera noche, después de eso, pues nos mandan a acostar y pues ya. Bueno, eso sí me gustaría puntualizarlo. La primera noche yo no me acuerdo, yo me acosté y me quedé dormido de una y me levanté en otro cuarto. Eso me pareció muy raro. Ya, ¿qué era eso? Ella, pues simplemente, pues lo rutinario, siempre nos tomaba la presión, la respiración, no, Esa es la obtención. ¿Sangre? sangre. Siempre nos sacaban sangre por las mañanas. Me acuerdo que la doctora, la enfermera me dijo, es una vena muy bonita y yo, gracias. Ya, ahí ya tuve compañero de cuarto. Entonces, ya ahora sí como tal, los sentimientos. Esa primera noche, pues como les digo, pues fue raro, pero pues era una decisión que yo había tomado, entonces entonces yo dije como que pues estoy acá por algo. La siguiente mañana, yo me desperté así súper raro, pero ya tenía compañero de cuarto, era una persona menor que yo, sí me di cuenta que creo que tenía menos figuritas en el cosito. Me pareció triste porque pues conocí por los doctores, porque yo nunca hablé con mi compañero de cuarto, que él había vuelto después de un día de haber salido. Entonces me pareció, bueno, unos días de haber salido, entonces volvió a entrar. Y de hecho cuando ya me llevaron a otro pabellón de niños, ya todo el mundo se conocía. O sea, siempre están los mismos ahí. Em, ya, entonces ese día simplemente sí, y llegaban los psicólogos y no sé qué, yo estaba en bata, siempre estábamos en bata, después ya empezó la ropita, nos vestíamos ya normal, y ya teníamos derecho, se decía ya el derecho a la ropa. Salíamos, ya no sé qué. Es que me gusta puntualizar las cosas, esa historia me gusta. Yo recuerdo que el día siguiente con Laura, cuando estábamos desayunando, ella llegó a mi, bueno, no llegó porque las puertas siempre están cerradas, pero estaba fuera del cuarto y me golpea y me dice, Sebas, estás dormido. Sebas, estás dormido. Y yo no le contesté porque pues yo no sabía cómo contestarle y me fue raro. Y después de eso pues ya la volví a ver por fuera, ya con la ropa me dijo, yo fui a tu cuarto y te golpeé la puerta, pero creo que estabas dormido. Así, pues sonaba como una niña simplemente. Y pues no sé si a ella la dejaban salir o yo qué sé, porque cómo me golpeó la puerta. Después de eso ya ganamos el derecho a la ropa, ya aumentamos, estábamos en San Camilo, que era el pabellón que les dijo del alto riesgo, y ya llegamos a Sagrado Corazón, que el Sagrado Corazón es solamente para niños. Ya el derecho a la ropa, yo no sé qué, y pues fue algo siempre me salió chistoso. Fue algo triste, entre comillas, porque pues no me pude despedir de Laura, esa fue la última vez que nos vimos, y ya dejaban la puerta abierta de su cuarto, justamente fue muy cinematográfico, yo saliendo ya, es que ya los pueden trasladar, ya se pueden ir al Sagrado Corazón. Yo ahí caminando, y cuando veo la puerta abierta de Laura ya dormía, y entonces nos fuimos al otro lado, subiendo las escaleras. Entonces fue gracioso. Dramático. Sí, fue dramático. Ya, después de eso, ahora sí, como les digo, entonces yo me sentía un poquito dopado, adormilado, y además, pues como me dio COVID, empecé pues, a toser muchísimo y esas cosas. Em, Me sentía como muy apagado y siempre quería dormir. Y de hecho, no sé si es que era falta de costumbre, por así decirlo, pero es que los niños también me decían, como que porque siempre tienes sueño y esas cosas. Bueno, ahí pues con los niños fue una convivencia, podíamos leer, podíamos escribir y pues fue algo lindo, entonces a mí siempre me gusta escribir, entonces empecé a escribir como un tipo de diario de lo que hice ese día, lo que hice en todo el lugar. Dentro del lugar nosotros podíamos o escribir, leer o colorear, pues a mí me gusta más escribir, era chistoso porque realmente no había algo para escribir, entonces pues me daban una hojita que era para colorear y pues yo por el otro lado empezaba a escribir. Empecé a escribir como un tipo de diario, entonces siempre pedía la misma hoja o pedía más hojas y empezaba a escribir. Escribir me ayuda como a recordar, porque realmente, pues lamentablemente yo no pude sacar las hojas de allá porque al final dijeron que como que no estaban o algo así, como si nunca lo hubiera hecho. Si nunca lo hice. Ay, papi.
¡Wow! ¿Qué tal haya sido la El Matrix? Una falla en la Matrix. Open Gamer. Open. ¿Cómo se dice? Doppelganger. ¿Qué? Es que, nos salimos research. Es que hay una teoría que dice que todos tenemos una parte otra de nosotros. Una parte, otra. Otro de nosotros, Nos va a tocar editar mucho este capítulo. otro de nosotros malo, Sí. que se llama Duplicated. A ver, No, me sé el capítulo de los Simpsons de Duplicated. Bartenus Mike. Duplicated. No. ¿Qué tal? Ya se ve. Bueno, bueno. Ya te digo. Eso voy a escribir, y pues escribir me ayuda a recordar, me ayuda a condensar los sentimientos, pues me da rabia no haber poder sacado eso, y fue triste también además de eso, porque yo también empecé a escribir esa misma mañana toda la historia de la intervención y todo en mi celular, pero después de eso no sé qué le dio al celular y le dio por borrar las notas, entonces no tengo nada de eso, entonces hay cosas que no me acuerdo de nada. Pero ¿tú tenías celular? No. No, esta mañana yo sí tenía celular, cuando llegaba en la sala. Empezó a Yo escribir. empecé a escribir y solo tengo el comienzo, el final no lo tengo. Recuerdo cositas muy vagas ahí. Bueno, ya. Entonces lo hacía para recordar y para condensar mis sentimientos. Pues, sí, yo no me sentía, en los primeros días no me sentía triste porque no me sentía solo. Pues, obviamente pues llamaba a ellos y les decía cosas que a todos me llamaban. Tú no podías llamar, nosotros te llamábamos a una ¿Cómo? hora determinada. Sí, nosotros teníamos que llamarte a Una las hora 5, específica. que 3 era de la cuando tarde, 3 de la ¿era tarde y las 9, tres? 9 de la mañana y 3 de la tarde. No era las 5. Bueno, una hora específica. No sé qué hora es. Eso. Entonces yo me llamaba, simplemente pues hablábamos normal los primeros días. Después de eso, pues yo ya empecé a sentir un poquito más mal. Y pues, por ejemplo, cuando ya me dio COVID, pues como él justamente era del pleno COVID, pues yo no les he dicho, estábamos adentro con tapabocas. Entonces, no, Sí. 2022. sí, creo que estábamos es que yo no me acuerdo de los niños con tapabocas. No, entonces no. No estábamos con tapabocas. Yo estuve con tapabocas cuando me internaron porque hay un pabellón que supongo que abrieron en ese lugar o simplemente lo adaptaron, que era para las personas que les daba COVID. Entonces, pues como yo estaba con mi compañero de cuarto, nos metieron a los dos en el mismo cuarto, esperar Con el aislamiento. en aislamiento y nos hicieron las pruebas de COVID. Pues, ambos teníamos COVID. Mi amigo era asintomático, entonces pues no le pasó nada. Yo sí estaba remocoso y tosiendo a cada rato. Y yo siempre trataba de esconderlo, diciendo como, entonces me preguntaban, ¿por qué estás tosiendo? No, yo tengo asma, no es COVID, no es COVID. Porque yo sabía que había un lugar y me quedé solo. Entonces ya me quedé solo en ese lugar, era muy diferente, no podíamos salir para nada. Ahí era todo se comía y todo se hacía ahí. Esos días fue un poquito más triste y mi compañero de cuarto le faltaban menos días que a mí. Entonces él salió primero y me quedé como 3 días solo y no podía hacer nada en el cuarto. Esos días ahí sí me dio tristeza porque tenía muchísimo de qué pensar. Entonces ahí cuando me llamaban ellos, ahí sí lloré y decía que ella se extrañaba mucho. Y también se escuchaba pues a través del teléfono que ellos también estaban llorando. No, No, estaba mucho. Teníamos asma. teníamos asma. Eso. Ya en los últimos días, pues como les digo, me sentía más triste, me sentía más solo, pues obviamente porque literalmente estaba solo podía hablar a veces con la enfermera que me traía las pastas o me traía la comida y pues menos en los últimos días porque ella tampoco se podía acercar. Sebas, una pregunta ahorita que estás hablando de eso. ¿Cómo fue el trato? Tú dices la relación con las personas, pues tú te lograste identificar porque sentías que ellos vivían lo mismo que tú y te podían entender. Pero el psiquiatra, el psicólogo, tenían la terapia grupal, ¿cómo recuerdas que lo hacían? Las enfermeras, ¿cómo era el trato de todos en el A mí grupo? no me acordaba de la terapia, pero también había terapia. Los psiquiatras, los que eran más especialistas, o sea, que no estaban tanto en contacto como las enfermeras. Los doctores, psiquiatras y psicólogos que tenían su propia oficina y todo eso, sí eran un poquito más serios. Ellos simplemente a lo que iban, entonces, ¿qué sientes? Se acabó y sale. También habían muchachos, tenían sus tablets y empezaban a escribir lo que cada uno le contaba. Las enfermeras sí eran más bonitos porque ellos sí trataban de hacerte como bien, como feliz. Entonces, por ejemplo, había una enfermera que me decía que ella era muy lindo o cosas así. Como para hacer un ambiente más familiar, imagínate. También, pues, Las mujeres siempre mienten.
La enfermera también, la enfermera cuando estaba enfermo de COVID me preguntaba que qué quería estudiar, que yo no sé qué, y entonces empezamos a tener una conversación con la enfermera, que su hijo también estudió música, que yo no sé qué. Entonces fue trato muy bonito y como yo le digo a todas las personas que me preguntan, fue como que nos hacen como niños, entonces me gusta. Eh, ya después de haber salido, pues es totalmente diferente muchas cosas y pues como yo estaba tan contenido, cuando vuelvo al colegio, por ejemplo, después de muchos meses, un par de meses yo volví al colegio, eh, se sintió muy extraño porque pues como yo estaba todo el tiempo adormilado y demás cosas, yo sentía que me tenía que levantar en algún momento, como ya no tenía eso, como que era como un tipo de abstinencia, pero pues no era abstinencia porque realmente yo no necesitaba la pasta. Entonces como que todo el tiempo necesitaba como hacer algo porque me sentía raro en el salón. Y pues uno en el salón solo está copiando y quieto en la silla. Allá por lo menos me podía parar y hacer lo que yo quisiera dentro de las limitaciones. Después de eso pues ya se normalizó más la situación dentro de lo que cabe y pues ya llegamos hasta este momento. Después de eso los episodios han disminuido. Hace mucho no me corto y pues pensamientos también hace mucho han disminuido. Y pues yo he notado un gran cambio y yo pienso que el psicólogo sí es una gran ayuda, el psicólogo realmente, porque pues es de lo que hablábamos una vez entre los cuatro, que decíamos, nosotros podemos hablar entre nosotros, pero pues dentro del cariño que nos tenemos hay cosas que no nos podemos contar o que nos da mucha tristeza y no podemos preguntar, por ejemplo. Entonces el psicólogo siempre nos dice, dentro de su profesionalismo, pues nos dice, pues nos pregunta y él sabe dónde abordarlo. Para él no, el psicólogo no es el que te dice la respuesta, es el que te ayuda a encontrarte a ti mismo. Entonces eso me parece muy lindo y es especialmente muy bonita de la profesión. Listo. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Toma que estás que te hablas. Sí. Es que me causa curiosidad ver cómo de todas maneras el recuerdo de Sebastián o la experiencia de Sebastián termina siendo jocosa para él. O sea, es un tema delicado, pero él lo asume, o sea, es una experiencia de su vida que de pronto en él no ha generado algún trauma o simplemente es algo que pasó y lo vivió y me parece incluso hasta interesante escucharle contar su historia porque uno lo escucha y dice, ah, bueno, fue algo, es una experiencia de vida, pero no fue tan grave. Sí, es lo que yo te escucho decir, y así, bueno, no fue tan grave. Obvio, en este momento, Sebastián, el cambio ha sido muy radical. En este momento su condición es muy favorable. Ya No ha podido, ya pasaron han pasado desde el momento que se inició el proceso, como 3 años. Desde el momento que se inicia el proceso con psicólogos, que también el paso. En 10 días cumplimos aniversario desde la vez que estoy hospitalizado. El proceso, por ejemplo, con psicólogo, es decir, una cosa es vivirlo tú como paciente. Como el doliente. No, yo creo que los dolientes somos nosotros. Sí, güey. Como paciente lo viviste de una manera, ¿no? Ahora, ¿cómo lo viví uno? ¿Cómo lo viví yo? ¿Cierto? ¿Cómo lo viví yo? Primero es encontrarte. Sebastián, desde muy pequeñito, habías sido muy tímido. O sea, Valentina la llevamos al colegio el primer día, ella cruzó la puerta y chao, y fue felicidad absoluta y ni nos volvió a terminar. A ti te llevamos al colegio y duramos todo el año entregándote y tú llorando. Todo el año y al siguiente otra vez. Todo el año durante 4 años. Sí, todo el año llorabas. No hablabas, eras introvertido, una cantidad de cosas. Pero nosotros decidimos asumir que era tu personalidad. Entonces, desde muy pequeño nosotros notamos cosas, pero para nosotros en nuestra ignorancia era tu personalidad. Y entonces decidimos respetarla. Eras muy diferente a Valentina. Entonces hay que respetarlo, él es así. Cuando esto, incluso hubo seguimiento en el colegio con orientación escolar, había seguimiento y te hacían, por ejemplo, lo que tú recuerdas de las paleticas, era forma de empezar a entender, entonces, a comunicarnos, porque como tú no decías nada, entonces, no sé, si él, cuando él llegue al colegio, pregúntenle cómo está, y él saca la paletica, entonces sacabas una paleta, y de carita feliz, ah, bueno, ¿y por qué estuviste contento? Por esto y esto, ah, bueno. La de triste, ¿por qué? Por esto y eso, entonces empezamos a comunicarnos. Pasaron los años, tú dices que a los 11 años empezaste a sentir y a cuestionarte, a escuchar voces, a sentirte deprimido, una cantidad de cosas. Después, durante la pandemia,
esas cosas como que se incrementaron, estar encerrados, ver una cantidad de cosas, no estar en el colegio. Empezaron a pasar muchas cosas. Tú le cuentas a tu mamá, tú lo que le cuentas a tu mamá es, yo me siento triste, yo me siento mal, yo siento que yo no quiero estar acá, que la vida es muy larga y para qué yo voy a estar acá, como que no tiene sentido y una cantidad de cosas que tu mamá se preocupa, ya nos reunimos todos, nos cuentas otra vez cómo te sientes, entonces decimos, pues, ¿qué hay que hacer? Buscar un profesional de la salud, un psicólogo. Empezamos a buscar un psicólogo y nos empezamos a encontrar con una cantidad de barreras. Primero, no es fácil encontrar un psicólogo. Segundo, no es barato tener un psicólogo. Nos encontramos con nos recomendaron en el colegio una psicóloga que había sido del colegio, que es la que tú recuerdas que te había visto desde que eras niño. Ella, muy linda, empezó a orientarnos, a orientarte también, pero ella llegó un momento en que dice, Sebastián, hay 3 puntos, ¿no? Como es los pensamientos suicidas, La planeación la y el acto. planeación y el acto en ese tipo de cosas. Entonces ella llegó un momento en que dijo, Sebastián tiene pensamientos suicidas y ha llegado La planeación. a planearlo, entonces yo ya no lo puedo ver porque yo no tengo experiencia en ese caso. Entonces necesitan ir a donde un psiquiatra y nos recomienda a otro psicólogo que es especializado en adolescentes en ese tipo de cosas. Ahí arranca un proceso con medicina prepagada que fue pésimo el sistema porque no había profesionales de la salud. Además, perdón, recuerda que estábamos en el COVID y se incrementó el tema. Además se incrementó y explotó como el tema de la salud mental. Entonces empezamos a darnos cuenta que los profesionales de la salud no eran tan profesionales y nos veían como clientes. No era un paciente, o sea, no te veían que era una enfermedad, sino eran clientes, págueme y te Faltaba veían, empatía. faltaba empatía. Hubo, de hecho, una psicóloga que nosotros nos veíamos por videollamada y la sesión duraba 20 minutos. Ella simplemente nos hacía unas preguntas y me decía, eso es normal por mí, no sé qué, y apagaba ya. Exacto, Terrible. que fue malísimo. Bueno, fueron obstáculos que empezamos a encontrar. Después de mucho eh, Muchos pelotear, señores. buscar de un lado para otro, nos recomendaron un psiquiatra que de inmediato nos dimos cuenta que era bueno. Hubo empatía contigo, todo el tema. Psicólogo. No, un psiquiatra. ¿Psiquiatra? Ah, ok. Y era un psiquiatra particular y costoso. Y nosotros dimos cuenta que era bueno. Pero después nos empezamos a dar cuenta que él tenía demasiados pacientes. Demasiados. Y pasaba lo mismo, no había un seguimiento. No podíamos recurrir a él en un momento de crisis. ¿Qué hacemos? Éramos sus clientes y necesitaban la plata. Pero de pronto ustedes lo veían de las formas porque era diferente conmigo. Exacto, tú hablabas con él, pero es que nosotros teníamos la angustia cuando tú tenías una crisis. ¿Ves? O sea, tú sentías unas cosas, pero nosotros sentíamos otras. Y además nosotros teníamos el desconocimiento porque nosotros no sabíamos qué te pasaba y qué sentías. Tú a la final sabías, entre comillas, o me siento así, nosotros no sabíamos nada, ni qué podía pasar. Entonces, peloteamos mucho, ya no pudimos estar más con ese psiquiatra, también cambiamos de psicólogo, encontramos un psicólogo muy bueno, que es el que tienes en este momento. Que también que trabajó en el colegio. Que también trabajó en el colegio, que es quien tú crees que te ha ayudado mucho. Sebastián estuvo, el proceso ha sido con medicación, con hospitalización en hospital psiquiátrico, que es una experiencia terriblemente traumática. Llegamos a una cita en psiquiatría. Nosotros nos tocaba alternarnos entre el psiquiatra particular que le pagábamos y nos tocaba alternar con el psiquiatra de la EPS, que la cita era lejísimos, pero nos ayudaba formulando para que la EPS nos diera el medicamento, porque además es costosísimo. Entonces nos compaginaban esas cosas así. Te llevo yo a una cita normal de control. Y pues el profe... No me acordaba. Antes de eso también estuvimos en otro hospital, ¿te acuerdas? Claro. Ese sí fue más feo y ese sí fue diferente y ese sí me dio muchísimo miedo. Era porque, además de que era gigante, cuando salimos se escuchaban cosas y era ese sí me dio. Esa fue la primera vez que te tuvimos que llevar de urgencias. Te llevamos y te iban a dejar hospitalizado. Y dije, no. Entonces ya cuando Sebastián como vio todo el entorno y yo también, yo dije, no, y no, listo. Entonces como que, bueno, nos salvamos de esta y nos llevamos a seguir con el psiquiatra y el psicólogo.
medicamento, bueno, todo el tema. Empiezan los episodios fuertes de cutting, porque como tú dices, antes eran pellizquitos, ahí empezaron ya cortadas que era, estábamos, por ejemplo, en una experiencia, estábamos los dos solos y él se estaba duchando y sale de la ducha y me dice, papi, no te pongas bravo o algo así. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y el charco de sangre en el piso, recién duchado, la sangre escandalosa, lleno de cortadas con una máquina de afeitar, la toalla emparamada de sangre, pues uno, o sea, lo que a uno como papá le pasa por la cabeza es la impotencia, no sé qué, o sea, una cosa muy fuerte, muy difícil. Sé que Jenny tuvo otra experiencia, yo no estaba, y fue así también con Valentina, los abuelos Conmigo que no estaban. él Solo fue la reacción. Estaba Jenny Sí. también ahí con los abuelos, y lo mismo la escalera llena de sangre, la toalla llena, o sea, fueron experiencias muy traumáticas. Era sentir que nuestro hijo en ese momento de 14 años, 15 años, se nos estaba yendo, se quería ir, no quería estar con nosotros. Luego el tema de los pensamientos suicidas, es que me imagino lanzándome así por las escaleras, por el segundo piso del colegio, los cuchillos, o sea, una cantidad de cosas que uno como papá no está preparado para eso y uno, sí, pues estamos, pues está, se tiene psicólogo, se tiene psiquiatra, tiene el medicamento, pero esto sigue pasando. Te llevamos a la cita de control, a una cita de control a la Inmaculada. Llegamos allí y el psiquiatra te empieza a preguntar cosas, yo le cuento lo que he visto, lo que he notado, y te empieza a preguntar a ti también cosas, y la conclusión de él con tus respuestas es, está en alto riesgo de hacerle daño, ese es un riesgo para él mismo y para los demás, hay que hospitalizarlo. Yo digo, ¿cómo hospitalizarlo en un hospital psiquiátrico? Es un menor de, o sea, no me cabe en la cabeza. Y te preguntan a ti, ¿tú realmente sientes que hay riesgo? Y tú dices, sí, con toda la madurez, con todo yo, o sea, está pidiendo ayuda a gritos, hay que dársela, hay Escucharlo. que escucharlo. Todo el proceso de internación fue terrible, eso es un drama. Uno, o sea, uno como papá no está preparado y el proceso de la salud mental, todo el entorno, tampoco está preparado para auxiliar a los papás, que finalmente somos el núcleo familiar, es el que está con él todo el tiempo y no sabíamos qué hacer. Entonces eso fue muy difícil, estuve hospitalizado, luego la medicación tan fuerte que medio zombie andabas, ir a volver al colegio, reintegrarte al colegio, pensar que todos los días te vas y no te tenemos en el control de la casa, eh, pensar en el juzgamiento de las demás personas, o sea, cómo lo va a tratar los profesores, cómo lo van a tratar sus compañeros, La misma cómo la familia. misma familia, o sea, pensar, lo van a excluir, le van a tener miedo, o sea, es una cantidad de cosas que pasan por la cabeza, entonces por eso digo, tú cuentas la experiencia como una experiencia de vida y bien, normal. Para mí en lo personal fue un tema, bueno, ahorita yo estoy muy agradecido porque todo ha mejorado de una manera impresionante, o sea, para mí tú estás bien, la medicación está mínima, no hemos tenido que volver a recurrir hace mucho tiempo a unas urgencias, y eso es buenísimo, tienes tus terapias con el psiquiatra, con el psicólogo ya más lejano en el tiempo, y las cosas van muy bien, te has logrado desarrollar, terminaste tu colegio bien, estás en tu proceso de la universidad bien, con la música vas bien, estás componiendo, o sea, estás hablando más, ya pudieron notar cómo habla, antes no decía una sola palabra. Entonces, pero me causó mucha curiosidad escucharte y contar la historia como contar cualquier anécdota, Ujú. pero para mí fue muy difícil, fue muy traumático. Bueno, como yo lo viví, como mamá, uno siempre espera que sus hijos estén bien, trata de cuidarles su entorno, escoger un buen colegio, que compartan con niños de su edad, que sean felices, que vayan al parque, que disfruten. Y yo desde muy pequeño, Sebastián, le empecé a notar lo que decía ahorita Hugo, unas diferencias. Es inevitable comparar a los hijos en ciertas etapas de su vida, entendiendo que pues son diferentes, aunque la crianza sea igual y los contextos sean muy parecidos. Entendíamos que Sebastián era un poco más tímido y le costó mucho más adaptarse al colegio, eh, porque no, para él era muy difícil socializar desde pequeñito. Y lo entendimos así, él fue creciendo así.
nosotros tratando pues, de apoyarlo, de ayudarlo a que viviera diferente su proceso en el colegio, porque pues era difícil dejarlo y que todos los días para él fuera difícil, después entendimos que él siempre sintió que lo íbamos a abandonar, ese fue un sentimiento que creció en él y por eso lloraba, porque creía que no íbamos a volver por él. Ahí fue, yo siento que ahí empezó todo, o sea, yo siento que desde muy pequeños nuestros hijos empiezan como a darnos esas luces y a veces pues no tenemos como todas las herramientas para entender ciertos aspectos o lo tratamos de darle una explicación basados en nuestra experiencia de vida y pues ya con una hija mayor entendimos que era diferente y ya. Diferente no mal, o sea, no digo que ser tímido, ser extrovertido, no, pero pues era diferente a Vale y sentía que eso le costaba. Pensar un día que él tenía un amigo muy cercano y el amigo se fue del colegio y para mí era muy triste que yo le preguntara cómo te fue, estuve solo en la hora de descanso, que no le salían las palabras y no podía socializar con sus otros amigos, entonces pues uno trata de ser recursivo y no, pues diles que te dejen jugar, pásale la pelota y así empezó a hacer amigos y de hecho Sebastián, le agradezco a Dios, a la vida, que ha tenido un círculo de amigos hermosos que lo han apoyado y que han sido fundamental, adicional a la orientadora del colegio, a directores, a profesores que estuvieron muy pendientes porque la angustia que tiene uno de padre cuando se separa de un hijo que está viviendo este tipo de dificultades es muy grande porque tú no puedes tener el control y no puedes estar pegado a él pues todo el tiempo. Y haber contado con ese apoyo, siempre estaré agradecido con tus amigos que todavía los frecuentas y con las personas que en el colegio nos apoyaron siempre. Eso para nosotros ha sido supremamente importante y lo valoramos, lo vamos a valorar siempre. Eso fue como lo primero que vimos. Empezamos a notar lo del TOC con curiosidad, o sea, eso que tú empiezas a buscar en Google y por qué hace estos movimientos y por qué Sebastián era de la camiseta bien metida, el cinturón apretado, los zapatos, todo muy impecable, todo el orden de los cuadernos en la maleta y yo es demasiado psicorrígido, o sea, a veces decía, bueno, chévere, tiene planeado la cama, todo organizado, pero era muy pequeño como para estar pendiente de ese tipo de cosas, se lo valoré más que de pronto pensar que era otra señal de que algo podría no estar como debería ser. Y así fue pasando el tiempo, vimos otras cosas. Sebastián, yo sé que luchó mucho con el tema y todavía, aunque sabemos que lo hace mejor, le cuesta todavía un poco socializar. Ha estado en más entornos, estudia música, entonces ha podido coger transporte público solo, llegar a su academia, generar de pronto otros lazos con otras personas aunque ha sido difícil para él, pues lo está logrando. La experiencia que vivimos ya en el saber, el día que Sebastián me dice a mí y veo en sus ojos, o sea, es algo muy triste para mí, o sea, realmente pensar que mi hijo durante 3 años o tal vez más estuvo solo con sus pensamientos y luchando solo con ese sufrimiento que ni él siquiera podía explicarse, porque como él lo dice, no es que haya habido algún trauma o algún momento detonante, sino que simplemente no sabía por qué se sentía así. Y el decírmelo y ver en sus ojos como que sí descargó, que sí le sirvió decirlo y exteriorizarlo, fue muy duro, fue muy duro ese día pensar que tu niño de 11 años estaba pensando en no estar más y afrontarlo y ser fuerte porque yo tengo que ser fuerte para él y así tenga el corazón roto, pues fue difícil. Contar con todos, nos reunimos, afortunadamente contamos con una red de apoyo, Sebastián tiene una muy buena red de apoyo, sus tías, su tío, sus primos, sus abuelos, su hermana que siento que ella es muy importante para Sebastián y de hecho creo que a veces le cuenta más cosas a ella que de pronto a nosotros o es la primera, tiene la primicia. La periodista. Bueno, su periodista de confianza. Entonces, pues ha sido un proceso
Difícil. Hoy puedo decir que yo me siento un poco más tranquila, pero no quiero decir con eso que no esté alerta. O sea, yo creo que siempre debemos estar muy pendientes con la seguridad y la confianza de que las herramientas que a Sebastián, el psicólogo, los psiquiatras y toda su experiencia le han dado, le han ayudado bastante para enfrentar ciertas situaciones y de hecho lo hemos notado. Pero como madre sí es muy difícil, no estás preparado para algo así. Quisieras que te pase a ti, no que les pase a ellos nada. Además que tenemos ese tema de la salud mental como un tabú. Lo que decía ahorita Hugo es que van a estigmatizar a Sebas y entonces si se enteran lo van a aislar y no van a querer hablar. De hecho, hacer este podcast no es fácil para nosotros. Creo que menos para mí porque yo no lo quiero exponer, pero siento que es una oportunidad para que él lo exprese. Él no tiene dificultad en contarlo porque sabe que puede haber más personas que se identifiquen con él y que les sirva su experiencia, que no está solo, que no es el único y que hay más personas que a veces hacen clic con algún comentario, alguna vivencia de otra persona que lo está superando y que está en pro de, pues, de estar mucho mejor. El tema de las clínicas psiquiátricas también es como que tú piensas en las películas, que te lo ponen así tan grave. O sea, yo sufría de que él estuviera ya solo, sufría de pensar que alguien le fuera a hacer algo, que estaba tan vulnerable porque eran personas extrañas, porque lo estaban medicando y no era tan consciente de lo que pasaba a su alrededor. Él les dijo ahorita, hubo un momento que me acosté en una habitación y amanecí en otra. Entonces era como ese sentimiento de impotencia, de ni siquiera poder visitarlo, no lo podíamos ver. Estaba aislado, nuestra comunicación era limitada porque eran unos minutos y a una hora determinada. Ser fuerte y no llorar, él muchas veces lloró y nosotros destrozados. O sea, es una situación difícil, es una situación que no, los niños, nadie debería pasar por esto solo. Invito a las personas que tienen ese sentimiento o que alguna vez han pensado en hacerse algo, en hacerse daño, que no están solos, que siempre hay alguien que los puede escuchar, alguien de confianza, papá, mamá, el hermano, la hermana, no sé, alguien, incluso en el colegio. Yo, como les decía ahorita, para nosotros el colegio realmente se volvió en el segundo hogar de Sebastián. Eso suena como un cliché, pero en nuestra situación sí fue así, porque encontró ángeles en ese lugar y lo apoyaron tanto que yo sentía que podía contar con ellos y que Sebastián, de hecho, lo sentía también. Sentía que podía contar con ellos y que ellos estaban para él ahí. No sé, ¿qué más? Bueno, fue realmente como eso. No es fácil el tránsito, pero es importante afrontarlo, no minimizar nada. No, siento que nuestros hijos a veces nos hablan sin decirnos nada y eso hay que estar muy pendientes de eso. Escuchar, estamos enfrentados a unas generaciones diferentes a la nuestra, en que la tecnología, en que su forma de vivir y de expresar y de sentir es muy diferente a la nuestra y eso hay que entenderlo y hay que vivirlo. Ellos están creciendo y están viviendo su vida, pero nosotros como padres también estamos creciendo al lado y aprendiendo con ellos. Entonces sí invito a las personas a que no se queden calladas, a que hablen, a que expresen sus emociones. Como decíamos al comienzo, a veces no es fácil decir cómo nos sentimos porque hasta nosotros mismos nos saboteamos y decimos, no es importante, no seas tonto, bueno, tantas cosas que nosotros mismos hacemos que no sea relevante y cuando te das cuenta estás envuelto en una situación que no puedes manejar. Entonces, sí, agradecidos con las personas que han estado ahí. Ya contaron pues parte de la historia a grosso modo. El profesional de la salud mental es muy importante. Hay que encontrar a la persona con el que hagas como clic, que sientas empatía, no con todos lo sientes. Nosotros como padres sentíamos mucha impotencia, lo que cuenta Hugo de pensar, o sea, para mí Sebastián es único y es importante,
para el psiquiatra y para el psicólogo es un número más, pero deberíamos empatizar, o siento que en todo el tema médico deberíamos ser más empáticos porque es una problemática, es una situación que está viviendo una familia y que para ellos puede ser normal su comportamiento, pero para nosotros es alarmante cualquier cosa, cualquier situación. Sebas lo dice de una manera jocosa, como dice Hugo, pero yo sé que él sufrió mucho y doy gracias a Dios, a tu valentía de hablar, porque eso fue muy importante, que tú hablaras y que contaras con nosotros. Y que has hecho un esfuerzo, sé que has hecho un esfuerzo muy grande y que lo sigues haciendo y vemos esos grandes cambios y tú nos has enseñado, nos has dado lecciones de vida supremamente importantes y que valoramos muchísimo, te lo hemos dicho muchas veces y agradezco, o sea, todo tiene una razón de ser y entiendo que la situación que vivimos como familia trajo muchas enseñanzas a nuestra vida y seguimos construyendo y seguimos mejorando con errores y con dificultades como cualquier otra familia, pero siento que esto fue una oportunidad grande para unirnos y para apoyarnos. Hay un tema bien importante ahorita que lo mencionabas y es el hecho del grupo, de la red de apoyo. Eso es algo impresionante. La primera red de apoyo, o sea, el primer núcleo es la familia, ¿no? Y todo desde el amor, desde la escucha y desde empezar a buscar las herramientas necesarias para poder ayudar, ¿no? O sea, nosotros como padres queremos proteger y cubrir, pero no somos profesionales en el tema, entonces primero buscar la ayuda y luego entender con quién se cuenta, que sí, con la familia, importantísimo. El apoyo, como decías, en el colegio fue fundamental. La directora de grupo, los directores de grupo, la orientadora del colegio, la Las coordinadora, las enfermeras. enfermeras del colegio fue fundamental porque hubo también momentos muy difíciles en el colegio. Los amigos, maravillosos, un grupo de amigos tiene Sebastián que fueron un apoyo maravilloso de verdad y sí lo que tú decías, muy agradecidos con toda esa red de apoyo. Entonces, empezar a entender, ojalá nuestra experiencia de verdad pueda servirle a alguien y que si hay salida, si hay forma de salir, pero se necesita extenderse, se necesita pedir ayuda, se necesita abarcar, hablar. Es muy importante que la gente sepa. Al principio sí, el temor de que irán a decir, pero no, hay que decirlo y sin temor a la estigmatización porque es más valiosa la vida. Además que no es un caso único. Además que nos dimos cuenta, ¿no? No era único. No son muchos, tal vez no son muchos los que hablan, ¿cierto? Pero no era un caso único, eso es importante. Bueno, quería decir eso, hacer énfasis en que busquemos esa ayuda y quería también contar una anécdota que ahorita lo recordaba y que me parece yo lo viví muy fuerte, yo soy bastante sensible y lo viví muy fuerte y fue el hecho de que antes de la hospitalización Sebastián compuso una canción y él simplemente se sentó en una silla y la mamá lo grabó y él cantó su canción en la guitarra. Cuando Sebastián al siguiente día entra en hospitalización y empezamos a analizar la canción, Sebastián estaba despidiéndose de nosotros a través de esa canción y nosotros no entendimos esa señal. O sea, nosotros no entendimos lo que él nos estaba diciendo eso. O sea, eso fue, esa cosa fue muy fuerte después. Ya él está hospitalizado y nosotros escuchamos todos los días esa canción después y decimos, miércoles aquí, este man se estaba despidiendo, nosotros no nos habíamos dado cuenta, mire lo que pudo haber pasado si no tenemos la cita en el hospital ese día. Eso me marcó mucho. Y otra cosa que me marcó mucho fue que llegó un momento que ya no me pasa, hace tiempo no me pasa, en que no podía evitar pensar en qué iba yo a decir en el velorio de Sebastián. Y es una vaina supremamente fuerte
Y llegó al punto en que lo escribí. Y tuve que escribirlo y yo me negaba a escribirlo. O sea, decía, yo, ¿por qué voy a ser tan bollo? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué lo voy a hacer? Pero tuve que hacerlo porque decía, o sea, va a pasar, va a pasar. Yo llegué a pensar que en cualquier momento iba a pasar. Y me acuerdo mucho que esto se lo quise decir a Sebastián estando en el proceso, y es, cuando yo era pequeño, quería ser como mi papá. Y ahora que soy grande, lo que yo quisiera es ser como eres tú. Y por eso me costaba tanto trabajo pensar en que algún día mi hijo no fuera a estar. Y, o sea, es complicado, es un tema difícil. Pues yo quiero decir algo, y es que en espacios llenos de amor también se pueden encontrar estos sentimientos, estas cosas internas. Ellos son unas personas llenas de amor que siempre me acompañan, siempre me dan todo el amor que ellos tienen y que yo pueda recibir. Y quiero que sepan que no es ser un capricho, no es ser desagradecido, no es tener una pataleta en ese momento. Es algo que realmente se siente y también puede que no tenga una razón aparente. Y pues todo es importante y todo se puede contar. Yo quiero apoyar eso. Bueno, antes de decir cómo me sentí en todo este proceso, Pero dilo sin llorar. no, ya me tengo que dar pañito y todo. Es muy importante eso que tú estás diciendo porque muchas veces no se validan las emociones de las personas. Y entonces escuchamos comentarios como, pero usted lo tiene todo, usted tiene salud, usted tiene familia, es que sus papás están unidos, es que tiene una casa bonita, N cantidad de cosas que invalidan los sentimientos de la persona, y entonces yo siento que eso puede generarle aún más cargas porque dice, pues yo por qué me estoy sintiendo así si no tengo motivos, pero es que no siempre se necesitan motivos o no siempre tuvo que haber pasado alguna experiencia muy traumática para sentirse como se están sintiendo las personas que se sienten pues mal emocionalmente. Incluso muchas veces es químico, muchas veces es del embarazo, o sea, hay tantas cosas que por eso hay que escuchar y hay que validar siempre los sentimientos de la persona que te está expresando que te está sintiendo mal. Bueno, ya. Bueno, ahora mi experiencia. Bueno, pues yo como lo sentía, yo lo escribí en un blog que tengo, que se llama Lo que significa ser. Porque estoy interesada. Lo escribí como lo que significa ser con miedo. Y traté de mostrar como lo que significa ser con miedo desde lo que significa ser como mamá, como papá, como hermana. Teniendo ese miedo, yo lo sentía así, yo todos los días tenía miedo de que Sebastián tomara la decisión de pues ya no estar con nosotros. Ay, fue pucha. Y todos los días era ese pensamiento de va a ser hoy, cómo lo va a hacer, o fue pucha, no, soy una llorona. Vale si expresa sus emociones. Y, y me acuerdo que el año que estuvo tan crítico sonaba el teléfono, era el colegio y de una vez algo pasó, de una vez siempre pensábamos algo pasó, algo pasó, algo pasó. Me acuerdo que el día que lo hospitalizaron, yo tuve un día horrible en la universidad, o sea, fue un día horrible en todos los sentidos porque me había ido súper mal en la universidad, yo ya estaba llorando por la universidad y mi papá me llamó y me contó todo, que lo habían hospitalizado y pues fue muy triste, seguía llorando yo en el bus, también súper dramático acá ya contándome un poquito más gracioso. En el piso tenía dolor de cabeza, el bus estaba así, yo en el piso llorando y todo el mundo así, yo me sentía, no sé, me sentía tan mal. Era sobre todo ese sentimiento de miedo. Creo que ese fue el sentimiento que más estuvo fuerte en mí. Era como pensar, pero mi hermanito, es como mi hermanito, era mi cosita, el niño que me sacaba rabias y todo, pero pues era sentir como esa impotencia también de que no podía hacer algo y yo no entendía por qué se estaba sintiendo mal, como lo dije ahorita, si lo tenía todo. Y es muy difícil entenderlo y es muy difícil verlo sangrando. Yo una vez llegué también de la universidad y subo, no me dijeron nada, pero escuché un silencio extraño y subo por las escaleras y veo góticas. Pues me imaginaba lo peor, siempre me imaginaba lo ¿Góticas de peor. qué? Góticas de sangre.
siempre me imaginaba lo peor. Siempre me imaginé lo peor. Cuando estuvo hospitalizado se siente un vacío horrible. O sea, era sí, un vacío, era un silencio, yo le decía a él, extraño hasta cuando me abraza y cuando es intenso y cuando le da por garlar, porque es que es bien garloncito. Entonces, nada, pues mi experiencia fue así. Fue triste, pues también me aparté como de mis amigos, de muchas cosas que pues, no tenía cabeza para nada más. Era pensar, también era pensar en él, en que se hiciera daño y pensar en que le hiciera daño a otras personas, porque también era algo que por eso lo hospitalizaron. Y yo decir, o sea, es que se tire la vida por algo que no puede controlar, que está en su cabeza, pues también me parecía muy, muy triste. Fue un proceso largo, un proceso difícil. Ver a mis papás llorando todo el tiempo también era doloroso, tratando de ser fuertes, pero pues se les notaba que estaban mal, obviamente. Y pues bueno, no, estoy muy orgullosa de que Cevitas haya sido valiente de contarnos sus experiencias, sus pensamientos, sus sentimientos, de que haya confiado en nosotros, agradecida también, como dijeron mis papás, de las personas que se cruzaron en su camino, el psicólogo William, yo sé decir el nombre, William, porque es un excelente psicólogo que ha estado que es el último psicólogo que ha tenido su vida, así que pues yo también he estado en terapia con él, que es excelente, sí, a los profesores, a todo el mundo, en serio que es un proceso difícil, pero es un proceso necesario porque pues si las cosas hubieran podido ser muy diferentes si Sebas no tomaba la decisión de contarnos, si nosotros no tomamos la decisión de ayudarlo, de escucharlo, de darle la importancia que se merecía. Entonces, pues sí, yo también les digo que escuchen, validen las emociones de las personas que se están expresando, que no siempre se ven mal, porque eso también es difícil a veces de identificar, no siempre se ven como Sebas, a veces lloraba, era callado, digamos que fue, o sea, como que uno empieza a atar caos y, sí, pasaba esto y esto y esto, pero hay personas que no lo muestran así, que son más alegres, que son, no sé, extrovertidas, sociables, pero también dan pequeñas señales que uno siempre tiene que estar como muy atento a esas señales para que no, pues, pasen cosas que no queremos que pasen. Y ya. ¿Tienes algo más? ¿Tú quieres aportar algo de lo que hemos dicho, nuestras experiencias? Bueno, Sebas también se comió un montón de cosas, pero pues ya son más personales, pero se comió muchas cosas porque en serio fue algo bastante, bastante triste. Pues no, yo quisiera preguntarles, es que tengo muchas preguntas. Dale, dale. Esto va a ser muy largo. Ustedes dos, porque tú sí, obviamente, y pues ya sabemos que yo también he estado en terapia. ¿Alguna vez han experimentado algún momento donde crean que deben acudir a ayuda psicológica? Sí, yo sé. Lucito. Ay, no me han dado la palabra. Realmente sí, yo siento que, como les decía, desde muy temprana edad yo también sentía que se me dificultaba como socializar, o sea, que quería que se aflorara en mí una Jenny que no veía, que yo quería ser más extrovertida, yo de hecho quería ser modelo, fui reina, participé en muchas cosas que me costaban horrible, pero que lo quería hacer porque como que yo sí sentía que esa era mi esencia, pero se me dificultaba muchísimo. Entonces yo sí, de hecho, en muchos momentos de mi vida, uno fue eso, pero pues realmente nunca acudí en ese momento a un psicólogo. Tomar la decisión de ser psicóloga partió de ahí y se ratificó pues con la experiencia que tuvimos con Sebastián. Y he estado en psicólogo a raíz pues, de esta situación. Hemos tenido terapia de familia, de manera individual también he estado con el psicólogo. Me parece importante, me parece que expresar tus emociones no es fácil, menos cuando es una persona extraña, pero si tú lo tomas como un profesional, como el médico al que le cuentas que te duele aquí, que te duele allá, y esa persona te da una luz de qué puede ser y cómo lo puedes de pronto solucionar, pues me parece muy válido.
Como digo, en mi casa no se tomaban estos temas, no tuve terapia psicológica, pero sí siento que sí se necesita y que todos deberíamos ir en algún momento, o sea, no esperar a que sea crítico, o sea, porque esperar a que nos sintamos tan mal como para pedir ayuda, eh, y así estemos bien, o sea, yo pienso que no en todos los momentos vamos a estar bien, no siempre vamos a estar como en ese equilibrio que todos buscamos, y se hace necesario unas herramientas de alguien que estudió, investigó y me parecen muy, muy válidas. Tupa. Tupac Amaru. Yo, la única experiencia que he tenido fue cuando el proceso de Sebastián, que hubo alguna cita de terapia de familia y nos veían, hacían unos ejercicios y nos veían también individualmente. Pero llegó un momento en que simplemente el psicólogo me dijo, no, yo se lo veo bien, yo no. Entonces yo como que, Ese o sea, psicólogo, sí, yo, Mal profesional. sí, yo dije, entonces, pues si estoy bien, pues estoy bien. Y pues yo vuelvo y digo, con todo el respeto, por ejemplo, hacia William, que es el psicólogo que los está viendo ahorita, lo aprecio mucho, lo respeto, siento que ha brindado herramientas para que ustedes estén mucho mejor. Y también a Sandra, que es la psicóloga del colegio, también me parece que ella manejó las cosas de una manera inteligente, o sea, de la manera que debía hacerlo. Entonces digo, seguramente son buenos profesionales, pero por encima de ser buenos profesionales son buenas personas. Claro. Entonces, porque yo sigo teniendo mis dudas al respecto te de los entiendo. profesionales de la salud, o sea, sigo... Lo que pasa, yo entiendo, perdón que te interrumpa, y es que realmente la mente No es, tiene celosito, pero bueno. la mente es un tema, ay, perdón, la mente es tan, el cerebro humano es tan complejo que no todo está dicho y se han hecho, y aunque a lo largo de la historia. Y de hecho creo que no todo se ha hecho y creo que se ha hecho muy poco. De hecho, creo que es muy poquito lo que tienen de conocimiento. Y es que cada individuo es, y es que cada individuo es un mundo diferente, cada persona es un mundo diferente y entonces entender, o sea, una crítica que hice alguna vez con un psiquiatra porque ¿cómo van a encasillar a alguien? Es que las características de Sebastián son esta, entonces tiene esto. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, primero tendría, en ese momento no le habían hecho exámenes médicos, físicos, y yo decía, ¿cómo lo vas a encasillar si ni siquiera le has hecho un examen? Y la respuesta del psiquiatra fue, como no es todos los días o no es todo el tiempo el sentimiento, no tiene un tumor. Fue lo que me dijo en su momento. Traté de entenderlo, pero, pero no, siento que no debemos encasillar a la gente. O sea, yo puedo tener ciertas características y no sufrir de depresión o de ansiedad. O puedo tenerlas mínimas y sí estar viviendo esta situación. Entonces, siento que el sentimiento de Hugo es eso, o sea, no está todo escrito, explorar la mente es muy difícil y aunque se hacen grandes esfuerzos, es, es un mundo muy difícil de abordar y falta muchísimo. De hecho, por ejemplo, en el tema de Sebastián, Sebastián no tiene un diagnóstico. Sebastián todavía no tiene un diagnóstico, nos dan una razón, que el lóbulo frontal, que hasta que se termine de desarrollar a los 21 años y todo el tema, entonces, pero él ha pasado por muchos síntomas de muchas posibilidades, o sea, posible depresión, trastorno, ansiedad, trastorno del límite de la una cantidad de cosas que dijeron puede ser, pero él como tal no tiene un diagnóstico. Y hay que esperar, solamente el TOC, eso sí está clarísimo que tiene TOC, pero ha pasado por características de muchos otros problemas, que hay que esperar también el desarrollo, ver una cantidad de cosas. Además, que es un tema bien importante que yo creo que tuvo mucho que ver, ¿no? Con la explosión, que fue la edad. También, o sea, todo explotó en el momento de su adolescencia, entonces todo se unió. Y para nosotros también fue difícil el tema porque Sebastián se comporta así por la adolescencia o por el medicamento o por lo que está viviendo. Lo puedo regañar y que ese miedo... Sí, o sea, era difícil porque tú a una persona que no está sufriendo o a un adolescente que no está viviendo esto, lo regañas porque se portó mal, pero es que a veces no identificábamos si tu comportamiento era por X o por Y, y entonces era muy difícil. Incluso esa fue una pregunta que tuve que le hice al psicólogo y es, yo como mamá, ¿cómo
oriento, cómo reprendo si está cometiendo algún error e identifico que realmente es por su situación o es porque se está viviendo una etapa difícil, entre comillas, por ser adolescente nos costaba, o sea, sí fue difícil porque a mí es el temor, es el miedo de que de pronto si le digo, si hago, él va a tomar, se va a tomar una acción definitiva pues eso era algo que se nos dificultó y afortunadamente Sebastián en medio de todo tiene una personalidad, siento que madura, siento que Sebas afrontó muy bien la situación y nos ayudó y nos enseñó cómo podíamos pues manejar mejor el tema, porque era nuevo para nosotros también lo que vivíamos. Bueno, antes de cerrar, yo quisiera hacerles una pregunta primero a Sebas, una pregunta diferente a la que les voy a hacer. Entonces serían 2 preguntas. 3. Primero, Sebita, no es tanto como, no, sí es una pregunta. Bueno, es tú que eres un muchacho que vivió la experiencia, que vivió los síntomas, que vivió el encierro de estar hospitalizado, que vivió todo, el dolor físico también que te ocasionaste. Quisiera preguntarte, ¿tú qué le dirías a jóvenes que creas que de pronto están pasando por lo mismo, que no de pronto les da miedo hablar? O sea, ¿qué consejo le darías a esas personas, teniendo en cuenta que tú lo viviste y que eres un muchacho? Un muchacho. Es un joven. Bueno, además de lo que ya he dicho, me gustaría decir que el instrumento, bueno, es chistoso porque yo soy músico, el instrumento más poderoso en cualquier ámbito es la voz. Todos tenemos esa voz para poder expresarnos, para poder demostrar que sí, podemos y debemos hablar. Tenemos también la oportunidad de no estar solos. Eh, Podemos buscar ayuda. También hay muchas más estrategias. A mí me funciona muchísimo escribir o escuchar música. Y si quieres llorar, llora, si quieres reír, ríe, porque hay una frase que decía que el cerebro o el corazón, bueno, todos relacionamos los sentimientos con el corazón, pero sabemos que no es así, y es que el corazón no busca ser consolado, sino que ser entendido, comprendido. Entonces simplemente compartan ese sentimiento. No, a veces las personas no necesitan como que, ¿qué tengo que hacer? Simplemente que escuchen y ya una persona. Entonces también va dirigido a las personas que sepan, que tengan un familiar, un conocido, que pase por estas mismas cosas o que empiecen a interpretar esos signos o que vean así. Y también cómo llevar esa situación cuando no la entiendes demasiado. Por ejemplo, si tú eres un amigo de alguien, pues entender, no estigmatizar, puede que no es totalmente su culpa. Y también quiere entenderlo y no quiere estar solo. Así es. Ay, no, qué hermoso. Y a ustedes, papás, quiero preguntarles qué podemos hacer también como un consejo, porque ustedes también pues vivimos la experiencia como familia. ¿Qué podemos hacer como familia para promover un ambiente de comprensión y apoyo emocional en nuestro hogar? Repite la pregunta. ¿Empiezo ¿Qué yo? podemos hacer como familia para establecer promover un ambiente de comprensión y apoyo emocional en el hogar? Bueno, yo creo que siempre se debe generar como una sana comunicación. Pensaría que eso es indispensable, una activa escucha, tratar de entender a nuestros niños, a nuestros adolescentes. em, no sé, ese amor tan grande que nosotros podemos abarcar desde muchos ámbitos. Y lo que decía ahorita Sebastián es muy importante, no necesitas a veces ni siquiera dar un consejo ni nada, es estar ahí, es dar un abrazo, es apoyar, es entender, no minimizar ninguna situación, porque nosotros como adultos ya hemos vivido algunas experiencias, pensamos que eso te va a pasar, eso se te va a pasar, no te preocupes. No, lo que debemos hacer es escuchar activamente, porque cuando nuestros hijos escuchan ese tipo de respuestas, lo que hace es alejarnos, porque entienden que
no pueden contar con nosotros porque no los entendemos. Entonces, es muy importante. Yo sé que todos como padres estamos también aprendiendo en el camino, pero sí es muy importante el escucha, la escucha activa, como les digo, em, sa- eh, entender que no la sabemos todas y que si necesitamos ayuda profesional, debemos acudir al profesional. Eh, Contar con el círculo cercano es importante porque en algo que yo fallaba y que hoy en día entiendo es que yo no quería que nadie supiera y era mi forma de protegerlo tal vez, hoy lo entiendo así, pero no es lo mejor. Porque hay otras personas que comparten espacios en este caso, pues con Sebastián, y podían ayudar, podían estar pendientes de él, podían darle un abrazo, escucharlo, y eso es muy importante. Entonces, contar con una red de apoyo es relevante, es importante. La comunicación, eh, dejar que nuestros hijos expresen sus emociones siempre, que hay que transitarlas, que hay que vivirlas, porque todas son importantes y todas son valiosas para, pues, para el desarrollo y la resolución de algunas situaciones. Es eso, es abran el corazón a sus hijos, eh, para que ellos se acerquen a ustedes y cuenten siempre con ustedes. Yo pienso que eso los libera y les podemos ayudar, por lo menos con esa carga, con entender y sostener pues ese peso que ellos ni siquiera en muchas situaciones están entendiendo, simplemente lo viven y ni siquiera saben por qué lo viven. Me parece importante que siento que nosotros como familia lo estamos logrando o es, pues, los resultados pueden hablar, nunca hay que bajar la guardia, yo siento que siempre vamos a estar atentos al tema, de hecho Sebastián está atento también a sus sentimientos, a sus emociones, y no solamente él, sino todos debemos estar atentos a esto. Como dicen los muchachos de ahora, por dos. No, mentiras. No, sí, todo lo que acaban de decir es... Y el amor. Yo creo que el amor, sí, con el amor se puede cualquier cosa. Mientras haya amor, hay posibilidades. Y ya bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Perdón la lloradita, pero es que no lo puedo evitar. Esto fue un espacio muy bonito, pues que quisimos, que quisimos hacer para, pues para también mostrarles que es algo que les pasa a muchas personas, a muchas familias. Si se sienten identificados con Sebas o como familia con nosotros, pues que busquen ayuda siempre, que se puede lograr, que es un proceso difícil, es largo, pero se puede. Quiero recordarles que el 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, para que tengan esa fecha marcada en su calendario, en sus vidas. Para que estén alertas de su familiar, de sus amigos, del compañero del trabajo, del compañero del colegio, del que sea, que estén alertas y pueden ayudar de alguna manera, pueden salvar vidas. Entonces, pues, gracias por escucharnos, esperamos les haya gustado. Va a venir una segunda temporada con unas cositas. Se vienen cositas y nada, sigan, pues opinen, si tienen anécdotas para compartir, también pueden compartirlas. Ya saben, en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, educandopapa.podcast. Sigan acá, como siempre. YouTube, Spotify, Facebook, Educando a Papá Podcast. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos en la segunda temporada. Gracias a ustedes también. Sí, Muchas gracias a los por invitados. sacar de su tiempo. Y nada, bueno, gracias. Gracias. Gracias, amiguitos.